a este episodio de la guerra silenciosa. En este caso vamos a tratar a China. Muchos se han preguntado qué es el poder blando. Nosotros estamos hablando de una guerra silenciosa que ha venido copando todos los espacios de la sociedad. Y en el contexto de lo que se llama soft power, lo hemos hablado en el caso de Rusia y en el caso de muchas otras naciones, aquí vamos a hablar de China, cómo las estrategias desde el régimen del Partido Comunista han empezado a permear por años y por años para convertirse en uno de los países más influyentes globalmente. Y con esto del poder blando estamos hablando de moldear las percepciones, consolidar la posición que ellos quieren de superpotencia, sin que esto sea un enfrentamiento directo. Bienvenida, Rocío Cruz, nuestra aliada y co-host en esta serie de la guerra silenciosa, para empezar a discutir este tema tan interesante. Bueno, May, muchísimas gracias. Feliz otra vez de acompañarlos hoy con un tema que vamos a abordar tan fascinante como inquietante, que es la guerra silenciosa que se libra en las universidades del mundo. Y uno dice, ¿las universidades? Pues sí, las universidades, esos espacios que habitualmente asociamos con el conocimiento, la innovación, el intercambio cultural, hoy están en la mira de varios países, especialmente de China, convirtiéndolos en campos de batalla estratégicos. Y este fenómeno, aunque es muy discreto, tiene profundas implicaciones en la geopolítica, en la economía y en el futuro de la educación global. ¿Qué significa esta guerra silenciosa? ¿Cómo afecta a los estudiantes? ¿Cómo afecta a los países y el equilibrio de poder internacional? Pues los invitamos a que nos acompañen a descubrir este complejo escenario, pero con el análisis que se merece. Exactamente, porque aquí tocamos las cosas para invitarlos a usar el sentido común y el pensamiento crítico, que es justamente uno de los soportes para poder entender esto. Y de lo contrario, pues pasamos al otro bando. Aquí vamos a conversar sobre este tema educativo, institutos, escuelas, universidades, todos los que estamos en la universidad sabemos cuánto ha sido la influencia de China y de otras superpotencias en el ámbito de la educación. Vamos a empezar, Rosy, pidiéndole a toda la gente que nos está viendo a esta hora que opine. ¿Qué es lo que ustedes creen sobre China y la educación? Sobre cómo influye con sus ideas. Ellos utilizan la cultura, la rica cultura, para influir. Aquí en Nueva York tenemos manifestaciones de alegría con colores, con dragones en la fecha del Año Nuevo Chino, y ahí van envolviendo a la gente. Ay, no, pero es que ellos son todos simpáticos. Abran el ojo, que las cosas no son así. Así que les pido por favor a toda la gente que hasta ahora se está incorporando a nuestras plataformas y a nuestro super chat que por favor opinen sobre este tema. Y empezamos. Queremos saludar a todos aquellos que forman parte de nuestra gran comunidad de Sin Filtros y también a los que son miembros de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades Sin Filtros. Así que empecemos con esto. Adelante. Bueno, pues aunque a primera vista puede parecer un tema aislado, esta estrategia está profundamente conectada con las tensiones económicas y geopolíticas que definen al mundo actual. Desde la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, hemos sido testigos de la llamada guerra comercial, guerra económica global, con las sanciones, los aranceles, las restricciones económicas impuestas precisamente por esta administración. Pero, Meil, estas decisiones no parecen decisiones arbitrarias, o sea, y tomadas de la noche a la mañana. Es probable que respondan a la información estratégica que tiene el mandatario de los Estados Unidos en sus manos, que podría apuntar a revelar prácticas desleales, expansivas de varios países, teniendo a China como protagonista principal. Me atrevería a decir que el gobierno Trump no solo busca equilibrar esa balanza comercial, sino que también quiere contrarrestar el avance de una estrategia más sutil, implementada desde hace varias décadas precisamente por China,
Y hoy, utilizando los escenarios educativos, la cultura, la tecnología, entre muchas otras variables, digamos, para consolidar su espacio de poder en el escenario global. En este contexto, las universidades han surgido como un frente clave para esta competencia de poderes donde se libra esa guerra silenciosa con el control narrativo y obviamente el dominio del conocimiento científico, que creo que es ahí donde tenemos que poner el gran asterisco. Sí, hay que poner el gran asterisco porque en la medida en que se viene desarrollando esta estrategia de China, en esa misma medida se ha venido cambiando la percepción sobre el régimen. Y de hecho, cada vez que sale en la ONU o cualquier otro organismo que discuta, entre comillas, los derechos humanos, y se pone a China como violador de derechos humanos, como un régimen dictatorial, etcétera, etcétera, de inmediato sale lo otro. Lo otro es que la imagen positiva, tenemos eventos que se desarrollan, China hay intercambios educativos entre China, que otorga becas que son fabulosas para la gente, no solamente en América Latina, en todo el mundo. Y aquí mismo en Estados Unidos se llevan a los estudiantes y a los profesores a estudiar muchas veces a largo plazo y para entender la visión del país, pero del país bonito. No los van a llevar a los uigures ni a nada de estas áreas fuertes, sino que los llevan a ver la herencia cultural de China, que es muy rica, y unos programas educativos que realmente enamoran. También, como repito, utilizan los festivales, exposiciones, las celebraciones del Año Nuevo Chino como una muestra de tradiciones y valores. Sale también institutos que se presentan como que, bueno, aprendan mandarín, aprendan la cultura china. En la primera presidencia de Donald Trump, estos centros culturales fueron dados de baja aquí en Estados Unidos porque se consideraban simple y llanamente una herramienta de propaganda para influir en el discurso académico. Recuerdo cuando el entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, salió con la información y dijo, hay que bajar, hay que cerrar todos los institutos Confucios y vamos a ponerle una llave inclusive a los miles de estudiantes que estaban aquí, que se calculaban, Rosy, en aquella época de más de 450,000 estudiantes chinos en las universidades de alto calibre en los Estados Unidos, porque una de las cosas que sí ellos saben escoger es donde se hace investigación, desarrollo, las universidades Ivy League, para allí estar muy cercanos a los profesores de alto nivel que puedan tener acceso a la información. Esto es sumamente importante entenderlo. Adelante, Rosy. Sí, así es. Tal como lo manifiestas, May, eh, esta ha sido una estrategia pausada, con todo el tiempo del mundo, muy al estilo de ellos. Por eso, mientras esta batalla económica se libra eh, a la luz del día, China sigue desarrollando su estrategia reservada. Muchos ven en China un actor callado, un país, digamos, reservado, que evita involucrarse en conflictos bélicos directos, pero la realidad es que ha logrado avanzar significativamente su capacidad de influencia internacional, sobre todo en el ámbito académico. Y entonces ahí entraría como el primer cuestionamiento nuestro, y es por qué China cada año refuerza más sus fuerzas militares, si es un país, digamos que, tan pacífico. Entonces, recordemos que en el ranking mundial, hoy China se está disputando el segundo puesto en el ejército más poderoso con Rusia. El primer lugar lo tiene Estados Unidos. Entonces, esa creo que sería una pregunta base transversal para todo este programa. ¿Por qué cada año esas fuerzas militares chinas
se fortalecen y se fortalecen más. Entonces, para entrar en el tema a profundidad, comenzaremos con un caso que prendió las alarmas precisamente en la inteligencia europea y en el 2022 se dio a conocer una impactante investigación que reveló que miles de estudios realizados en prestigiosas universidades europeas fueron desarrollados en colaboración con instituciones militares chinas. Y esto se debe a ese intercambio de conocimiento sensible eh, que no solo cruzó las fronteras académicas, sino que terminó fortaleciendo estratégicamente el poderío militar de China, dejando en evidencia que la libertad académica de Occidente está siendo utilizada como una táctica de poder blando para fortalecer la carrera armamentista global. Y bueno, ¿por qué digo esto? Según esa investigación realizada por la plataforma holandesa Follow the Money y el grupo alemán Correctiv, en coordinación más o menos con 11 medios de comunicación europeos, desde el año 2000 las universidades europeas colaboraron en al menos, y escucha esta cifra, May, 2.994 estudios con instituciones militares chinas. De estos estudios, casi las tres cuartas partes se llevaron a cabo con científicos de la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa, que es el principal instituto de educación militar en China y que opera bajo la autoría directa del Ejército Popular de Liberación Chino. El informe revela también que el Reino Unido es el que lidera estas colaboraciones académicas con 1.389 estudios, seguidos por Alemania, que tiene 349 estudios, y Países Bajos, 288. Las investigaciones de carácter científico abarcan áreas sensibles como tecnología en armas, drones, robótica, semiconductores, supercomputadoras, entre una cantidad de líneas más de investigación, pero tú ves que pues que no están como muy concentrados en temas ni de desarrollo social, ni de derechos humanos, ni de construcción de paz, una cantidad de oferta académica que hay en ese estilo, ellos no están concentrados en eso, están con el fortalecimiento y la aplicación del poderío militar y eso ya nos da una cifra alarmante, May. Muy, muy alarmante. Y fíjate que cuando uno revisa todo el material que se ha venido dando a conocer, uno observa la influencia para que, a ver, la gente para que entienda, es el cambio de percepción mientras ellos avanzan en otra cosa que es la que les interesa. Y ellos utilizan, aparte de las universidades y de la cultura, ya lo hemos conversado acá, los medios de comunicación, para imponer una narrativa global. Hay plataformas, por ejemplo, de China que influyen de manera directa porque premian a los estudiantes. Por ejemplo, una de los grandes canales de televisión del régimen del Partido Comunista, que se llama China Global Television Network, ellos premian a estudiantes para que vayan para allá. Ellos también tienen una agencia que se llama Xinhua y Global Times que operan en varios idiomas. Y creo que en América Latina muchas de las cableras incluso ya ni siquiera pasan por las cableras, Rocío, sino que se meten directamente y en muchas universidades, yo te lo explico aquí, en Estados Unidos hay muchas universidades que lo tienen gratis y que además patrocinan para que esté viendo la gente todas esas informaciones que tienen que ver con la China buena, porque obviamente todos estos medios llevan un mensaje positivo de China en materias diferentes, va desde el deporte, cultura, etcétera, para contrarrestar, pero de manera muy suave, muy persuasiva, las narrativas de Occidente.
Estuve hace poco en la inauguración de un evento cultural en la Alianza Francesa de Nueva York y allí las televisoras que estaban prendidas, eso es una escuela donde se enseña la cultura francesa y hablar francés. Pero en lugar de tener en las televisoras que estaban en las pantallas, no sé, París, tenían a Beijing y había todo una tramoya desde el punto de vista cultural para mostrar lo que hacían los artistas que estaban exponiendo, pero en China, no en Francia. Y por supuesto también cuando tenemos que revisar cómo van ellos metiendo culturalmente y educativamente la posición de esa China humana, obviamente usan las redes sociales y también cuando a ellos no les interesa que alguien saque algo que no les favorece, pues también lo quitan. Lo quitan, lo censuran, hay una gran máquina de desinformación china increíble. Por ejemplo, teníamos el caso de la pandemia, que fue vuelta por diversas vías y cuando uno iba para la universidad estaba el tema allí cuando estaba y nadie podía hablar de nada y bueno, en este caso en particular hasta tenían el jefe de salud de la Casa Blanca hablando a favor, o sea, Claro. son todos. Pero volviendo al tema educativo, es muy preocupante porque cuando uno revisa la historia de las revoluciones culturales que se han dado, recuerden que hemos discutido mucho la de Rusia, la de la Unión Soviética, cómo utilizaron ese mecanismo primero de 4 fases, que fue la desmoralización de la población, hasta convertir que la gente odiara al país. Y vaya que lo han hecho, porque rompen los mecanismos del nacionalismo y de apego a la cultura del país. Y de allí en adelante eso se hace mucho más fácil introducir ideas que terminan implosionando y polarizando a la sociedad. Esto es francamente demostrable en todas las universidades con la receta soviética, con la receta gramsciana de Antonio Gramsci. Ahora bien, China ha entrado como el dragón, con la colita repartiendo alegría y repartiendo caramelos, pero caramelos de papel, porque realmente cuando uno abre el caramelo no hay nada. No hay nada, pero ya te abriste el caramelo. Entonces ya estás dentro del juego porque estás abriendo el caramelo. Adelante. Sí, así es, Maybur. Pues precisamente dos expertos del tanque de pensamiento Instituto Australiano de Política Estratégica advirtieron que esa transferencia de conocimiento que conseguían ha contribuido significativamente a la modernización del ejército chino. Entonces, ellos dicen que esos estudios cumplen con un papel decisivo en todos los proyectos militares que van desde la tecnología del hipersonido hasta el manejo de armas atómicas. Entonces, eso es lo que realmente están estudiando y están mandando a sus ciudadanos jóvenes a aprender de Occidente. Eh, y estos expertos del instituto dicen que eh, para este momento ya es demasiado tarde revertir el impacto de esos estudios. O sea, todo lo que aprendieron es que estamos hablando más o menos desde el 2003. Esta estrategia de apertura de China a las universidades, particularmente en Europa, bueno, y en Estados Unidos. Mientras tanto, digamos que hay como un sentido de benevolencia por parte de las universidades que justifican estas colaboraciones bajo el principio de libertad académica y, y como que no lo ven como una amenaza hasta que la inteligencia precisamente francesa dice, hey, espérense porque aquí hay una situación que está desbordándose. Entonces, tímidamente empieza Alemania
hacer mayores controles en los chequeos de las visas de esos estudiantes, pero creo que lo hacen más o lo hicieron en el 2020 más por motivo de pandemia que, que, que porque tuvieran el conocimiento de esa amenaza. Si este fenómeno se sigue tomando a la ligera, las medidas siempre van a ser insuficientes y así van a permitir que China siga utilizando esa herramienta de poder blando, además con unos recursos increíbles, llegando a las sociedades y a los jóvenes de Occidente. Y aquí quiero parar y hacer un alto en el camino, porque es importante destacar que este análisis no pretende fomentar ni mucho menos discursos de odio ni promover actitudes xenófobas hacia la comunidad china. El enfoque que tiene Sin Filtros se centra exclusivamente en examinar datos e investigaciones que ha alertado a la comunidad internacional en temas relevantes. Y el objetivo nuestro es proporcionar información basada en hechos y promover ese pensamiento crítico del que hemos hablado, siempre respetando la dignidad de todas las comunidades. Ese es el compromiso nuestro y ahí quiero hacer énfasis, May. Sí, es muy importante lo que acabas de decir y también destacar que los gobiernos, en la medida en que se han venido dando cuenta de la estrategia del régimen del Partido Comunista, porque el pueblo chino es víctima, en el fondo, del régimen del Partido Comunista chino. Pero cuando uno empieza a revisar todo lo que se ha hecho, quiero destacar que en el año 2018, cuando el secretario de Estado para la época, Mike Pompeo, había sido el director de la CIA y tenía mucha información sobre todo esto que estaba ocurriendo. Había muchísimos institutos Confucio en los Estados Unidos. Es más, había aproximadamente unos 100 institutos Confucio. Y sale el Mike Pompeo y dice, esto se está utilizando como una influencia extranjera, propaganda, y empezó la restricción de todo lo que era la revisión del dinero que venía, quién pagaba a los estudiantes que venían a los Estados Unidos, y también se empezó a revisar desde los institutos, de las universidades, etcétera, para poner restricciones de financiamiento federal a aquellas universidades que albergaban este tipo de mecanismos. No era, como lo ha dicho Rocío, un asunto que iba directamente relacionado con el individuo, sino para contrarrestar la estrategia que estaba utilizando China para meterse. En la actualidad, se calcula que en Estados Unidos hay 20 institutos activos Confucio, pero el gobierno actual de Donald Trump, eso ocurrió en 2018, el primer gobierno. En este segundo gobierno, el ataque es feroz. El año pasado, las cifras que se dieron a conocer en Estados Unidos, se calculaba que había alrededor de 277,398 estudiantes chinos matriculados en universidades estadounidenses, y esto tiene que ver por los acuerdos. La mayoría de ellos estaba en grados, en cursos de posgrado que tenían que ver con o seguridad o tecnología, etcétera. Ha cambiado algo eso porque hubo una posición del gobierno y los programas de intercambio se hacen tal vez en fracciones menores en muchas de las universidades porque saben que el gobierno federal está poniendo la lupa. Hubo un momento en los años 19 y 2020 que llegó a haber casi 400,000 estudiantes chinos que respondían a lo que había hecho visible el jefe de la CIA, que entonces, repito, era el canciller, el secretario de Estado. Y allí ellos empezaron a revisar las visas, empezaron a poner restricciones para las visas de estudiantes, las F1 aquí en Estados Unidos, y a consultar todos los datos y a poner sobre el tapete de dónde venía y cómo venía, etcétera, ese estudiante acá y qué acceso tenía a las investigaciones, porque uno de los
premios que se le dan a los muy buenos estudiantes. Recuerden esto, todos se conocen. El premio, si ustedes son los mejores 5 estudiantes, van a ayudar al profesor, van a contribuir con el profesor. Y es por eso que los estudiantes chinos tienen unos grados académicos elevadísimos, porque son los que escogen para traerlos, y allí empiezan a fomentar una relación de cercanía y de confianza con los profesores que muchas veces manejan la información privilegiada sobre los inventos que se están haciendo en las universidades o sobre el desarrollo de estudios que están haciendo y que hacen a los Estados Unidos el país más poderoso del mundo y que hace que China esté tratando de extraer esa información para desarrollarla allá. No sé si te diste cuenta, se dio a conocer en el Congreso de los Estados Unidos una información que es espeluznante porque parte del hecho de que Meta, Facebook contribuyó al desarrollo de la inteligencia artificial en China para derrotar las empresas de los Estados Unidos. Fueron declaraciones de una testigo que estuvo encargada de la dirección global de Meta y de Facebook por muchos años, porque estuvo desde el 2015 aproximadamente hasta el 2018-19 y ella se enteró de todo lo que estaba haciendo la empresa para que fuera China y no Estados Unidos los que desarrollaran en mayor medida y con esa forma romper la estructura de si se quiere, de alto calibre que tienen las tecnológicas en Estados Unidos. Es decir, él estaba, al menos, eso fue lo que dijo la testigo, estaba trabajando Meta a favor del Partido Comunista Chino por mucho dinero y mucho poder. Eso fue lo que dijo. Y ahí podemos conseguir un alfiler de todo esto que estamos conversando. Adelante, Rosy. Pues para no ir más lejos, el creador de Temu, que es esta plataforma internacional que vende a precios increíbles, estudió en Estados Unidos y se fue para China y montó la plataforma que hoy conocemos. Pero bueno, las universidades han sido tradicionalmente consideradas, Mel, como esos bastiones de conocimiento, desarrollo de innovación, progreso social. Sin embargo, en el contexto contemporáneo, esas instituciones se están convirtiendo en piezas claves de competencia geopolítica y aparece particularmente en la clasificación global de universidades, especialmente publicadas en el 2003 en el ranking académico de universidades del mundo, en donde ya ingresaron de las 500 universidades eh, que estaban catalogadas. Históricamente Harvard, Oxford, MIT han dominado siempre el ranking global. En ese momento entraron universidades chinas en la escena mundial dentro de ese ranking, y ya empieza a verse y a vislumbrarse un punto de inflexión. En el 2003, como te decía, China contaba con 8 universidades entre las 500 mejores del mundo. Ninguna de esas estaba dentro de las 200 primeras, sin embargo, pues ya se empezaba a ver hacia dónde iban esas políticas universitarias. En el 2024, la Universidad de Xinhuan ocupa ya el puesto 12, mientras que la Universidad de Pekín está en el puesto 14. Entonces, eso ya nos viene diciendo cuál ha sido el resultado de esa guerra silenciosa o de ese eh, poder blando que ha implementado China. Dice que eso no se queda, Rocío, en Estados Unidos, es un asunto de carácter global y esto hay que entenderlo. Ujú. Es global, aunque se han afianzado en lo que ellos llaman el sur global. Hay muchos lugares donde esto ha pasado como una especie de aplanadora y se han llevado muchos años
de cultura judeocristiana y de los principios y valores que han hecho de esta civilización algo diferente. Adelante, Rocío. Otro de los datos que encontramos en esta investigación fue la movilidad de estudiantes. Y la movilidad estudiantil internacional es sin duda el punto de medición y otro frente de guerra silencioso. Eh, para el 2003 se decía que se movilizaron más o menos alrededor de 2 millones de estudiantes internacionales. Para el 2018 la cifra ya estaba en 5.600.000 estudiantes y en el 2024 todavía no es una cifra exacta, pero se habla de casi 8 millones de estudiantes. La mayoría están saliendo o para el Reino Unido, para Estados Unidos y para Australia. ¿Mm? Esos estudiantes. Los en China se dice que más o menos en el 2024 contaba con cerca de 48 millones de estudiantes matriculados en instituciones de educación superior. Pero esa es que estamos hablando de un país que tiene más de 1.400 millones de personas. Entonces, pues tiene muchos estudiantes para repartir en el resto del mundo, aunque tienen cerca de 3.000 universidades. Sin embargo, se ha visto ese crecimiento, no diríamos exponencial, pero sí un crecimiento importante en la movilización de estudiantes en el mundo. Bueno, ahí también otro tema que tenemos que tocar al momento de hablar sobre la academia y la influencia del Partido Comunista Chino. Por ejemplo, hace un tiempo atrás a mí me tocó cubrir un juicio aquí en la ciudad de Nueva York de un profesor que escribía artículos académicos y que a su vez era pagado por el Partido Comunista Chino para cambiar la perspectiva desde el punto de vista académico, porque esos artículos iban a las revistas que eran arbitradas y eso impone un criterio que posteriormente, si es materia científica, se toma en cuenta para influir en los otros trabajos que vienen porque se citan esos trabajos. Es decir, son como fuentes directas de trabajos académicos de alto nivel. Y ese profesor influía en sus clases, pero a la vez escribiendo artículos académicos que beneficiaban de manera directa al Partido Comunista Chino y manejaban un nivel de imagen y propaganda muy, pero muy fuerte. Así han habido aquí casos súper increíbles. Un caso que nos llamó mucho la atención, Rosy, fue de la Universidad de Kansas. Fue un profesor que fue arrestado en el año 2019. Él era participante de un programa chino, pero a la vez recibía fondos federales, es decir, él vino financiado por el Partido Comunista Chino y aplicó a los fondos federales y se los dieron. Esto también formaba parte de la estrategia china. Se llamaba Franklin Tao. Otro de la Universidad de Temple que fue acusado en el 2015 de enviar tecnología restringida a China. Ellos estaban recibiendo información, que es lo que decimos, y luego la mandaban para allá porque se acercan al jefe del departamento de la escuela donde ellos están y se van pegando y logran conseguir la información. Muchas personas han sido señaladas, juzgadas en Estados Unidos por esto. Quiero también hacer referencia porque muchas veces no solamente se debe al tema de la educación, sino que va un poco más allá, por ejemplo, el desarrollo de eventos culturales y de entretenimiento. China se ha hecho un referente en estos momentos porque todo el mundo quiere ir a disfrutar, son 1.400 millones de chinos, de ciudadanos chinos, y se hace muy atractivo desde el punto de vista comercial. Claro. Desde aquí. Ir para allá, por ejemplo, las películas y las series que China, el régimen ha hecho, por ejemplo, coproducciones con Hollywood, pero ellos deciden qué se dice y qué no, igual que en Venezuela. Ustedes van a hacer una película en Venezuela y no van a decir lo que quieran. Ustedes pagan por usar el Salto Ángel y las cosas bellísimas, pero el régimen revisa qué van a hablar y qué no van a hablar en esas películas, igual que en Cuba, igual que en otros lugares. En China, obviamente es así. Entonces, las películas salen, se venden, no sé si ustedes han oído hablar de Wolf Warrior, que son películas que ponen a China como la imagen de fuerza, nacionalismo, la gran potencia. Y otro tema
que también influye porque no es que sea educativo, sino que es de entretenimiento, son los videojuegos y la música. Las Claro. empresas, por ejemplo, como Tencent y el auge, por ejemplo, del C-Pop es muy, muy influyente, porque ellos tratan de captar las audiencias jóvenes internacionales, por supuesto, con los videojuegos, y Tencent se ha comprado y las inversiones son increíbles. Empresas que son pequeñas de creación de videojuegos las van comprando y las van comprando y van haciendo un conglomerado a tales extremos que Tencent es uno de los líderes en el mercado, superando a Nintendo en algunos países. Increíble eso, porque van forjando ideas y limpiando la cara del régimen del Partido Comunista Chino y haciéndose de corazones. Sí, pues finalmente somos testigos de una guerra comercial en donde pues China decide invertir gran parte de su presupuesto para la guerra en en este renglón, que es la educación superior. Más o menos el presupuesto que tiene UCLA es de casi 10.000 millones de dólares. Stanford puede tener cerca de 6.500 millones de dólares. Harvard tiene 5.400 millones. Entonces uno dice, si está el Partido Comunista detrás de toda esta estrategia, pues que, ¿cuánto es para China 20.000 millones? Si lo que están recibiendo en contraprestación, pues es transferencia de tecnología, armas y sobre todo acercarse a a ese conocimiento de la sociedad occidental. Eh, es casi que uno puede decir un tema de caja menor, si el beneficio es tan alto. Y ahí entra precisamente lo que venías diciendo con los institutos Confucio, que se han utilizado como una herramienta para expandir esa influencia y esa cultura y, y su forma de, entre comillas, hacer política. Desde el 2004 se empezaron a implementar estos institutos y han crecido a 62 países, 540 institutos más o menos los que hay registrados, aunque hay unas cifras que no se conocen con organizaciones ONGs muy pequeñas, que igual terminan acercándose a esos territorios donde particularmente hay grandes recursos estratégicos, recursos naturales. China tiene otros campus que son unos offshore en Laos, en Tailandia, en Malasia, y ahí van consolidando la presencia en la educación transnacional. América Latina tiene, Brasil tiene confirmados 10 institutos, yo creo que son más. México tiene 6, Argentina tiene 5, no sé cuál sea la medida en este hecho con el presidente Milei. Chile tiene 4, Perú 4, Cuba, Venezuela, Ecuador tienen supuestamente 3. Colombia tiene 5 institutos, pero cada instituto está asociado a una universidad o a un colegio. Entonces, el Instituto Confucio primero se creó con la Universidad de los Andes en el 2007. Después hay una alianza con la Universidad Jorge Tadeo Lozano aquí en Bogotá desde el 2012, en Barranquilla con la Universidad del Norte, en Medellín también tienen otra alianza y con uno de los colegios más destacados en Bogotá, que es el Colegio Nueva Granada. Esa es la, la medida casi que uno puede decir celular
de cada, de cada instituto en Colombia. Europa, pues por supuesto, sigue siendo uno de los destinos más atractivos para todos los estudiantes y pues les abren las puertas, por supuesto, a través de estos institutos. Sí, ahí vemos, por ejemplo, en la Unión Europea, que dice el 32.5% de estudiantes universitarios, y hay muchos, ¿no? En Arabia Saudita, en África, bueno, ustedes consiguen este tipo de estudiantes en muchos lugares, bueno, prácticamente global. Hay institutos Confucios en Rusia, que son centros educativos establecidos por China para promover el idioma mandarín y la cultura china. Hay varios de ellos y hay un plan de cooperación China-Rusia en el que los rusos van a China y los chinos van a Rusia, ¿no? Es un proyecto que se llama Sí, Javan y que ellos lo cumplen, ¿no? Hasta el 2021 Rusia tenía 18 institutos Confucio, wow, ubicados en Moscú, San Petersburgo, Volgogrado, Nizhny-Novgorod, Ryazán, Kazán, Vladimirov, Irkutsk, Novosibirsk y otras ciudades. Moscú cuenta con varios institutos afiliados a las universidades más prestigiosas de China y a su vez hacen intercambio. Está la Universidad Estatal de Moscú, la Universidad Estatal de Humanidades y la Universidad de Lingüística de Moscú. También hay aulas Confucio, que son escuelas secundarias en donde se dan clases de mandarín y a la vez se informa y se dan noticias sobre todo lo que es la parte cultural. Hay estudios avanzados, está en el área de la cultura, Moscú y Rusia. Organiza el Festival del Año Nuevo Chino, ceremonias de té, clases de caligrafía y proyecciones de películas y exposiciones del Partido Comunista. Son centros también de exámenes de competencia de chino. El Instituto Confucio del MSLU desde el 2014 está haciendo exámenes de chino a los estudiantes rusos que van a estudiar en China. Bien interesante este punto. Está la Universidad Estatal de Buritia, que desde el 2007 es un centro para fomentar el intercambio cultural ruso-chino. Y la Universidad de Humanidades de Rusia desde el 2007 tiene negocios y economía con Pekín, una carrera empresarial donde se muestra a los estudiantes el idioma chino, las formas de negociar con China, la historia y la lingüística. Si bien es cierto que los institutos Confucio en Rusia han despertado críticas en otros países de Occidente, el gobierno ha decidido dejarlos como un mecanismo de intercambio con China y la ley rusa sobre profesores extranjeros no los ha prohibido. A nivel global, los institutos Confucio han sido acusados de ser herramientas de propaganda, particularmente en los temas relacionados con el Tíbet y con Taiwán. Eso sí lo tenemos y también con los uigures y con Falun Gong y Falun Dafa. Ellos convierten todo, transforman todo en otra narrativa para evitar que sea condenado el régimen del Partido Comunista Chino por cualquier otro desliz que tenga en esa área y que la gente termine confiando. Ahora bien, Rosy, porque esto es sumamente importante, ¿termina confiando la gente en los institutos Confucio? Es decir, el poder blando de China podría entenderse y podría tener credibilidad, porque hay muchas críticas. Uno lo ve desde el punto de vista geopolítico, los obstáculos que representa para China imponer su narrativa. Culturalmente, y por años, ha habido muy mala opinión en Occidente de los chinos, particularmente el tema de los derechos humanos, la censura, claro. las prácticas comerciales que las estamos viviendo en estos momentos. Y eso, por supuesto, limita el atractivo que pueda tener China. También hay un tema muy importante en este caso que es la falta de autenticidad, porque a diferencia de los Estados Unidos, que defiende conceptos con los que Occidente nació, libertad individual, cultura popular, etcétera, el enfoque chino está controlado por el régimen y eso reduce la capacidad de autenticidad y credibilidad. Creo que eso es un punto que ellos tienen negro. Las acciones agresivas de China, que son noticias y que la gente las conoce, no todos, pero lo que también informado, por ejemplo, en el sur de China, todo lo que es la parte de las disputas territoriales en el mar del sur chino, y eso hace que la gente
diga, bueno, estos son muy suaves y muy divinos ellos, pero a la vez son, son duros, ¿no? No se parece al poder blando. Y por supuesto, el otro tema, Rosy, que hay que tener aquí en cuenta es que ellos han tratado de asegurar para evitar las críticas y para esconder su interés de conflicto bélico y ganar influencia. Ahora tienen la OEA, pero la ONU, ellos han metido mucho dinero en la ONU, mucho dinero en programas de la ONU que ofrecen cosas gratis, etcétera, etcétera, para legitimar al régimen. El poder blando también se ve claramente en inversiones de infraestructura, redes 5G, donación de vacunas, equipos médicos durante la pandemia. Recuerden, ay, ellos son buenos, los regalan, en cambio el otro lo vende. Otro tema que sin duda alguna impacta es que cuando la gente va para las embajadas o los institutos que tienen que ver con el gobierno chino, si la gente no es ciudadana china, lo tratan como muy bien, ¿no? Y todos ellos son así como que súper bien educados. Si los mandan para Colombia, hablan un perfecto español, no tienen problema y eso causa una buena impresión porque tienen un manejo del concepto diplomático. Así es. Pues, May, yo creo que los que utilizan la herramienta del poder blando, como saben, la capacidad que tiene esta, esta arma sí les permitiría abrir los institutos, pero con unas restricciones. Por eso digo que puede ser más apariencia de que sí podamos tener, pero ojo, usted aquí no me venga a adoctrinar a mi gente. Yo creo que hay países que tienen eso muy limitado. Diplomáticamente lo deben usar porque finalmente pues hacen parte de los BRICS, pero, pero ahí tendrían ellos que poner unas líneas rojas que, pues, entre comillas, como se dice coloquialmente, hagámonos pasito. O sea, yo te dejo y tú me dejas, pero sabemos la capacidad de influencia de la que hablábamos el programa anterior, ¿no? Las FIMIS. ¿Cómo podemos protegernos? Esa es la gran pregunta. Los desafíos y recomendaciones, Rosy. Pues yo creo que las universidades enfrentan una eh, una presión contradictoria, porque por un lado tienen que abrirse al mundo, fomentar la colaboración, la transferencia de tecnología, todas estas cosas, pero deben ser conscientes y ahí entra el país y su seguridad a, a proteger de la influencia extranjera porque pueden comprometer la autonomía. El informe que sacó el Senado Europeo sugiere que en la Unión Europea deberían desarrollar un sistema propio de clasificación universitaria basado obviamente en la libertad académica, pero que tenga en cuenta algunas líneas para contrarrestar esas dinámicas. La educación superior se ha convertido definitivamente en un campo estratégico de batalla. Las universidades ya no son solamente centros de conocimiento, sino también escenarios de influencia geopolítica. Estudiantes, académicos y ciudadanos debemos ser conscientes de esta realidad, los que tenemos la posibilidad de ser docentes en alguna, en alguna institución superior y reflexionar cómo podemos proteger esa integridad de nuestras instituciones mientras fomentamos el intercambio cultural y sobre todo el aprendizaje global. Tenemos que también fomentar el sentido común y el pensamiento crítico. Eso en todas partes donde ustedes vayan. El tema es que lo hemos visto cómo ellos van logrando su objetivo en la medida en que van avanzando y no se consiguen obstáculos en los países. Obviamente tenemos casos que son realmente impresionantes como el de Venezuela, que Venezuela desde que llegó el chavismo firmó Chávez
un acuerdo con China que conllevó a que el país se transformara en un centro de acción y luego cuando se murió Chávez, Nicolás Maduro lo incrementó y esas alianzas llegan a todos lados. Hoy en día tenemos no solamente escuelas, allá hay institutos Confucios en la Universidad Bolivariana, en la Universidad de Carabobo, Rossi, pero también hay intercambio en materia de cooperación de ciencia y tecnología de uso y intercambio de carácter cultural, de mandarín con español, español con mandarín, becas y programas de formación, formación china. Hay una escuela chino-venezolana, imagínate, que se firmó para crear unos espacios en lo que es la Universidad Experimental de las Artes, y es un proyecto que está siendo financiado por el Ministerio de Educación de Venezuela y la Corporación Asia Gourmet Market, y allí sale de todo, o sea, están hasta haciendo, los venezolanos pueden hacer la educación inicial y hasta el bachillerato en mandarín. Esto tiene una huella increíble, los laboratorios de Big Data, hay publicaciones académicas en Venezuela. La última vez que chequeé había hasta 98 publicaciones académicas de medicina, cardiología, nefrología en comparación a lo que había en el siglo pasado, era increíble, pero hasta la Universidad de Beijing trabaja con el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el IBIC, que anteriormente pues tenía otras asociaciones, porque la gente de ahí se iba a estudiar a Europa, ahora es a China, es increíble. De paso, con Venezuela está la cooperación espacial, que son acuerdos que tiene la Administración Nacional Espacial de China con Venezuela, y ahí llevan estudiantes y profesionales a trabajar en el proyecto de estación internacional para investigar la luna. Es increíble todo lo que ha pasado. Pero ese es un caso extremo. Hay otros que no son tan extremos. Pero Colombia me da la impresión de que va hacia el camino de Venezuela con China. Al igual que, bueno, en Brasil es otro caso también extremo. Hay muchos países, está ocurriendo en Honduras, está ocurriendo, bueno, ocurrió en El Salvador de Bukele, muy fuerte la presencia china. Bueno, Nicaragua. Nicaragua y Cuba ni hablar. Así que hay que estar pendiente de esto porque el poder blando convierte a posteriori, cuando pasan los años, en un poder muy fuerte. El poder de haber sembrado la cultura, la educación, la lengua en los territorios, aunado al tema comercial y económico. Es una especie de colonización lenta, pero segura, si no hay obstáculos para pararlos. Así que quiero que reflexionen sobre esto. Quisiera escuchar sus opiniones. Quiero que nos dejen sus comentarios, por favor, si los tienen, déjenlos en la descripción de este video, y también les pedimos que compartan con amigos familiares esta serie de la guerra silenciosa, porque nos está atacando a todos, y la idea es que ustedes aprendan a que no vayan a dejarse utilizar o manipular por este juego. Rocío. Sí, así es. Siempre haciendo énfasis en motivar al pensamiento crítico. Aquí no estamos prejuzgando, ni mucho menos, ni generalizando. Es simplemente dejar expuesta una evidencia, y evidencia para que entre todos los amigos de Sin Filtros podamos construir ese conocimiento para poder contrarrestar, porque pues eh, las, hay una situación particular que se presentó con las fuerzas militares, y es que invitaron a muchos hijos de oficiales en algún momento a China, y invitaban abiertamente a, bueno, ok, mándame tu hijo a hacer un curso en China, no sé qué, y empezó un acercamiento extraordinario en ese sentido, que aquí en Colombia en algún momento prendió también unas alarmas, porque pues era solamente esos beneficios dedicados a oficiales de alto grado de las fuerzas militares. Entonces hay que ver el rompecabezas completo,
y entre todos armar, porque cada uno tiene una ficha diferente, pero seguro nos deja ver el paisaje tal como es. Así es. Y pónganse mosca y abren los ojos. Hemos llegado al final de esta emisión. Queremos agradecerle a todos aquellos que nos han acompañado. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por formar parte de esta gran comunidad de Sin Filtros. Nos vemos en la próxima emisión, que vamos a tener para ustedes un capítulo extraordinario. Rosy, muchas gracias por formar parte de este equipo. Nos vamos. No, a ti muchísimas gracias, a todos nuestros televidentes y escuchas, un abrazo enorme y muchas bendiciones. Muchas bendiciones y nos despedimos como siempre con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vidas. Adelante. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.